que no existe un sentido en la vida. Existen sentidos conforme vamos viviendo. Y conforme vamos pasando las etapas de nuestra existencia, se nos van presentando, vamos descubriendo el sentido que tienen para nosotros las diversas experiencias que vivimos. Por ejemplo, el sentido que tiene para mí el ser terapeuta, o el vivir con alguien, o el vivir en familia, en fin. Y estos descubrimientos que hacemos, pues van cambiando a lo largo de la vida. Y aquí viene la parte en que conectamos con tu pregunta, que se me hace formidable. Hay momentos de nuestra existencia donde nosotros los seres humanos, de pronto por las circunstancias o por nuestra propia búsqueda personal, entramos en un momento, diríamos, de recuento, de inventario. Y voy a poner ejemplos concretos de la práctica clínica. Es muy común que haber recibido y hoy recibir aquí en consulta personas que se van a ir, por ejemplo, van a migrar a Estados Unidos. Personas que van a entrar a cirugías mayores. Y estas personas de pronto sienten la necesidad de conversar con alguien. Y lo que te están diciendo es: quiero compartirte o quiero que me acompañes a hacer como un recuento. No te lo dicen con estas palabras, pero eso es en el fondo la necesidad, ¿sí? O, por ejemplo, papás que se quedan solos aquí porque sus hijos se fueron a Estados Unidos a trabajar, a vivir. Y entonces ellos quieren hacer el recuento de: finalmente, ¿ha valido la pena vivir? ¿Cuál es el sentido de haber vivido? ¿Cuál es el sentido de haber vivido para el que está próximo a transitar e irse de este mundo? ¿Cuál es el sentido de la vida cuando ya quería a todos mis hijos y se fueron? O cuando yo me quedé solo porque se murió mi esposa, ¿sí? O gente que de pronto ha perdido a toda su familia. En esos momentos, o en momentos también muy serenos, muy tranquilos, por ejemplo, personas, como el caso de un hermano mío, que hace 3, 4 noches me llama y me dice: a él le dio COVID. Él es catedrático en la universidad y funcionario de una universidad federal. Y me llama y me dice: oye, hermano, ¿sabes qué? Que yo hace tiempo que ya puedo jubilarme y me han dado todas las facilidades en la universidad. Él ya se pasó del tiempo de la jubilación, sigue yendo porque le gusta, ad honorem. Bueno, pero como le dio lo de la pandemia, el COVID, él pidió que le hicieran una valoración médica y le dijeron que lo encontraban bien, que estaba convaleciente, perfecto, pero que entendían que no debiera él esforzarse en ya tener clases, y más aún virtuales, y que más bien se tomara un tiempo de descanso y que volviera después a gusto, y le dieron esa facilidad. Y me llama por teléfono mi hermano y me dice: ¿sabes qué me está pasando? Que me encuentro ahorita en la casa, o sea, mi cuñada, su esposa, no estaba ahí, ni sus 2 hijos, dice, y estoy solo aquí en la casa. Y de pronto he visto pasar toda mi vida. Y es la primera vez así, de una manera tremendamente clara, que estoy viendo la totalidad de mi vida. Y me he preguntado si todo lo que he vivido, ¿qué sentido ha tenido? ¿Ha valido la pena? Si lo volvería a hacer de la misma manera. Si hay algo de que quizá ahora me doy cuenta que estuve muy equivocado y todavía lo puedo remediar. Ok. Y yo lo escuché a mi hermano con mucho amor, con mucho cariño, y le digo: pues creo que estás haciendo precisamente un ejercicio de suprasentido. ¿Por qué es suprasentido? Porque ya no me estás preguntando si vale la pena seguir dando clases, si me tomo una vacación o no, si me compro un carro o si nos vamos, no sé. No, ahora estás haciendo un ejercicio de
una mirada global a tu existencia y en este momento que es crucial para ti. Y bueno, ¿a qué llegaste? Ya no les voy a platicar eso, primero para no extender mi segundo por su privacidad, pero me compartió ese recuento de su vida. Y efectivamente creo que es un hombre que está en paz con la vida. Eh, y eso pues es una alegría para él, que creo que tampoco no es algo que así tan común, ¿verdad? Pero una larga vida. Bueno, esto es, diríamos, el suprasentido de un hombre común y corriente que hace un recuento de su vida. Dicho sea de paso, mi hermano es un hombre, yo lo considero a él ético, mas no es, diríamos, un hombre creyente ni practicante. Es muy respetuoso y todo, y como yo, nacimos en una familia de inspiración cristiana, católica, educado por jesuitas y todo, pero bueno, cada quien tiene su recorrido en la vida. Y sí considero que él, en ese sentido, se planteó el suprasentido de su vida como una vida dedicada a una tarea con una orientación ética, perdón por la tos, y creo que su balance es eso, estoy en paz conmigo, vio sus fortalezas, vio sus debilidades, me reconoció cosas que él hubiera querido hacer mejor y otras que de plano quizá no las hubiera querido hacer, pero bueno, lo aceptaba, lo asimilaba. La segunda parte de esto, mi querido Eduard, es cuando los seres humanos, que son así clara y definidamente creyentes, al hacer esta revisión de su vida, consideran que en su balance final, desde que nacieron, a pesar de las etapas que han pasado, que pueden ser más o menos conflictivas, más o menos oscuras, más o menos luminosas, pero haciendo este mismo balance, el resultado que ellos dicen, y lo dicen con palabras más, palabras menos, cada quien tiene su forma de expresión personal, dice, realmente mi vida ha sido una vida guiada por la mano de Dios, o el sentido de mi vida es que siempre Dios ha sido mi guía, mi luz, y las decisiones que he tomado las he tomado delante de Él. En fin, todo este lenguaje que es propio de un creyente, que su vida la ve, la explica, la entiende y la resume desde esa mirada de que Él confía en una instancia suprapersonal. Y si es suprapersonal, entonces ya es divina y en este caso se llama Dios. ¿Sí? Y esto sería, así explicado en términos muy sencillos, incluso de mi experiencia personal, las dos acepciones que tiene cuando el ser humano se plantea si su vida tiene un suprasentido. Y en el caso, por ejemplo, de mi hermano, él me lo dijo con sus palabras, ¿sabes cuál es el sentido que ha englobado mi vida? ¿Saben cuál fue? Dar a los demás de lo mucho que yo he recibido. En cambio, para otras personas, pues será eso mismo, pero en términos, diríamos, con ese acento de referencia más teológica, más referida a Dios. Querido Eduardo, no sé si te estoy respondiendo a tus preguntas. Me ha respondido perfectamente, muchas gracias. Muy bien, muy bien. Guillermo, Sí. relacionada a la pregunta de Edward, ¿Me repites tu nombre? Narda. Narda, perdón, Narda. Muy bien, Narda. Relacionado con la pregunta de Edward, en nuestro grupo habíamos tenido también este ejercicio de la historia de vida, donde hicimos ese trabajo existencial. Entonces, y también, por otro lado, yo personalmente, a fin de año, como que hago un recuento de mi vida, ¿no? Y supongo de que habrá muchas personas así, o el día de su cumpleaños. ¿Encuentras tú alguna diferencia con el suprasentido que hablas tú, nos has explicado,
y a esta mirada global de nuestra vida que acostumbramos a hacer a veces. Se me hace una muy linda pregunta la tuya y creo que has dado en el clavo para completar lo que yo he dicho. Y lo estás haciendo de una forma muy bonita, porque pudiera dar la impresión que este recuento de nuestra vida, ese buscar si hay un sentido global en el cual nos hayamos movido a lo largo de nuestra existencia, si solamente se da en situaciones así cumbre, ¿verdad? Como por ejemplo lo que les platicaba de mi hermano. Creo que no, creo que este ejercicio lo hacemos los seres humanos de una manera muy sencilla, espontánea y a veces ignorando que existe el doctor Frank, ignorando que existe la logoterapia, porque esto es algo que está en el ser humano de una manera muy espontánea, muy sencilla, y lo hacemos a lo largo de nuestra vida. Y aquí viene un tema cultural muy interesante y muy bonito. Cuando nosotros vemos lo que es la línea del tiempo, en todas las culturas, los griegos, los romanos, y culturas mucho más antiguas, los egipcios, los persas, etc., todos, absolutamente todos, tenían un año salpicado de pausas que se llaman celebraciones, fiestas, festejos, aniversarios, etc. Y eso en lo cultural, en el nivel macro, pero en el nivel micro, en el nivel personal, cada ser humano, tenemos siempre fechas que son clave en nuestra vida. Por ejemplo, nuestro nacimiento, que lo celebramos cada año. Bueno, algunos celebran su cumpleaños, otras personas celebran su onomástico. Cumpleaños no es lo mismo que onomástico. Cumpleaños es una vuelta al sol anual, el cumpleaños, año solar y año de vida, ¿verdad? Bueno, el onomástico es otro término parecido, pero no es lo mismo. El onomástico es el día del santo para la cultura cristiana o católica o sus ramificaciones. El día de tu protector, ese es tu onomástico, ¿verdad? Entonces hay gente que celebra su cumpleaños y celebra su onomástico. Bueno, y en esas ocasiones, que puede ser el santo, el onomástico, Navidad, Año Nuevo, o recordar el día que te casaste, o recordar el día que te graduaste como terapeuta, o el día que terminaron su formación en logoterapia en Zúrich, puede ser un día en que uno haga un recuento de su vida. Y ustedes están en esta tarde precisamente culminando algo muy hermoso, esta formación que han tenido con Eliana y sus maestros y maestras queridos. Y creo que de alguna manera es un tiempo de decir, yo a mis 34, 40, 42, 46, 48, 50, 56, 60 y 65, en la edad en la que esté, hago este recuento de mi vida. ¿Y cuál ha sido, diríamos, como el sentido por el que yo me he guiado o los sentidos que han guiado mi vida, mi tránsito existencial? ¿Sí? Entonces, es fantástico porque esto lo podemos practicar de manera habitual incluso y no dejarlo para situaciones muy de vez en cuando muy especiales, sino acostumbrarnos que el tiempo está de nuestro lado y el tiempo nos invita, nos favorece a detenernos y hacer este tipo de ejercicio que es eminentemente un viaje interior, ¿sí? Un viaje interior a ese paisaje interno nuestro. Gracias. Hablando de... cuando estábamos hablando de las neurosis noógenas y todo, yo recuerdo un dilema que tuve un poco chusco, pero muy significativo.
en donde por un segundo pasó por mi mente varias cosas. ¿Qué elijo? ¿Qué es lo mejor? Y al mismo tiempo me di cuenta de que ahí se estaba jugando mi identidad. Y es una cosa que me sucedió pues hace la friolera de 45 años. Yo ya había llegado a vivir a México. Yo en México llevo unos 46 años viviendo aquí en México. De esos 46 llevo como 30 y tantos, 35, aquí en el desierto, en la frontera con Estados Unidos. Y bueno, cada año, cuando yo vivía en la Ciudad de México, que trabajaba en la Universidad Iberoamericana, cada verano tomaba un tren que me traía a la frontera y ahí rentaba un carrito, un automóvil pequeño, y me iba cruzando el desierto americano, no solamente el mexicano, sino el desierto de Nuevo México, el desierto de Arizona, sur de California, y de ahí subía todo por la costa de California, bordeando el mar, hasta llegar a San Francisco, donde hacía yo estudios de verano para tomar otros enfoques de psicoterapia que me ayudaran a tener como mi pequeña caja de herramientas en la vida, ¿verdad? Y aparte también, pues, practicar la lengua, ¿no? Y recuerdo que en el camino hice una pausa en Los Ángeles, California, no necesariamente para saludar a Mickey Mouse, ¿verdad? Ahí en Disneylandia. Paré para ir a la universidad y entonces pues tuve que tomar transporte público porque yo no conocía mucho, no conocía de nada el tráfico para moverme en auto en una ciudad que es puras autopistas y dije, no, pues acá mejor para ir a la universidad me tomo el transporte público y ya. Entonces me fui a una parada de autobuses y decía rumbo a la Universidad de Los Ángeles, en California. Pues vean ustedes que esto fue hace 45 años. No les estoy hablando del siglo XIX, ni de la época de los galeones que cruzaban el Atlántico. No, les hablo de 45 años. ¿Saben qué me sucedió? Esos autobuses tenían 3 puertas laterales. Y me llamó la atención que tuvieran 3 puertas laterales. La de en medio era para bajar. Una era de subida y la otra era de emergencia. Total es que yo subo y me doy cuenta que después de pagar mi boleto, había un letrerito arriba que decía White Americans, americanos blancos. Y eran unos asientos, como unas 3 filas, 4 filas, y tenían un cierto color. Y luego vi al fondo el otro letrerito. Color people, gente de color. En Estados Unidos no se dice ni negros, ni africanos. Ahora se les dice afroamericanos. Pero en el transporte público se decía color people, gente de color. Y cuando yo subo, en la parte delantera estaban unas señoras ya bastante mayores, de pelito blanco, muy prendiditas, sentaditas. Y luego en el fondo vi también otras señoras muy prendiditas, pero de color. Y unos muchachos, algún trabajador. El autobús iba prácticamente vacío. Y en ese instante, yo me pregunto, ¿y yo dónde me siento? Yo era México peruano, latinoamericano. Atrás está Color People y adelante está White Americans. Y entonces fui y me senté en medio. Me senté en medio. ¿Y saben qué sucedió? Que la gente de color, un muchacho, comenzó a aplaudir. El trayecto era corto y luego
ya fue mi parada y cuando volteo, nomás les dije en inglés, adiós amigos, soy mexicano, y me bajé. Pero esto es interesante, cómo tienes tú ya introyectada tu identidad, que en ese momento, yo viniendo de un país bastante homogéneo que es México, aunque no parece, pero lo es por la lengua, las costumbres, pero también es muy diverso porque cada grupo cultural, cada etnia tiene sus diferencias, tiene su propia lengua, pero todos hablan español en un momento dado, pero es algo muy vivo acá. Sin embargo, en ese momento tomé conciencia de lo que era mi identidad o mis identidades, porque parte soy mexicano, no olvido mis raíces peruanas, y tengo una identidad global que es latinoamericano, y en Estados Unidos, donde no era ni blanco ni color people. Pero, por ejemplo, ese tipo de situación, ese dilema, no me llevó a que sacara un librito a ver, ¿verdad? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué me está pasando? ¿Y cómo lo resuelvo? Es algo que inmediatamente tomas una decisión. ¿Por qué? Porque ya está en ti. Ya está en ti. Y esto nos lleva también a un tema muy interesante a nivel de la consulta, sobre todo aquí, por las características que tenemos, que somos un pueblo homogéneo, pero con grandes corrientes migratorias hacia Estados Unidos, y no solamente de mexicanos, sino aquí vienen de todo el mundo. Pensar que los que van a Estados Unidos solamente son los mexicanos, bueno, sí son muchos, pero aquí te vas a encontrar la Torre de Babel en la frontera, ¿verdad? Hay de todo, de todo, de todo. Y claro, a veces se hace tanto énfasis en esta cuestión de la migración, pero yo tengo un poquito mis reservas sobre este tema de la migración, porque si lo vemos en el origen, todos los seres humanos somos migrantes. Nuestros queridos padres, que eran de color y estaban en África, pues migraron y buscaron otras tierras más clementes en clima. Y el ser humano, lo que ha hecho en 150.000 años de ser Homo sapiens sapiens es migrar del este al oeste, del oeste al este, del norte al sur, del sur al norte, cruzando el Atlántico, cruzando el Índico, dándole la vuelta al globo, visitando los polos, siempre llevado por hay esperanza y algo mejor me espera, porque eso es lo que está detrás del fenómeno migratorio. Hay esperanza, algo mejor me espera. A veces los cálculos fallan y lo que tú esperabas es peor de lo que tenías. Pero bueno, esa es la vida, es un riesgo, ¿sí? Y en esta mirada de el fenómeno migrante aquí es muy interesante también ver cómo se ve de acá para allá y cómo se ve de allá para acá. Los que van y los que reciben a los que van. Pero bueno, es un tema larguísimo que tiene sus repercusiones terapéuticas sin duda, sociológicas, etcétera, que quizás sería tema interesante para otra conversación de cómo se aborda eso en la consulta. Por ejemplo, y con esto termino el punto, cuando vienen muchachos que nacieron acá, sus padres son de aquí, pero los enviaron a estudiar y se quedaron allá y luego regresan con otra mentalidad. Algunos hacen el proceso de integrar sus identidades, otros se desclasan, se desmitifican y finalmente su crisis cuando llegan a la consulta es que no saben qué son ni quién son, porque allá ni son americanos y aquí no se sienten como mexicanos. Están en un limbo, en una tierra de nadie. Y creo que el problema no es que se vuelvan americanos ni que se vuelvan mexicanos, sino que hagan un trabajo interior que es mucho más profundo que una nacionalidad. Es quién soy como ser humano. Y cuando yo descubro mis fortalezas y mis debilidades como ser humano, me puedo plantar muy bien. Y lo de las nacionalidades, y trato de encontrar lo que unifica todo, que es esta mirada de la logoterapia, de que tengo una visión del ser humano que va más allá de eso. Y si eso lo tengo integrado y lo tengo bien anclado en mí, ni las alabanzas, ni las críticas, ni los rechazos me van a tumbar tan fácil,
¿sí? Bueno. Entonces dirías de que la logoterapia hace un gran aporte al problema de migración. Desde el punto de vista de su antropología Ujú, y de apuntalar eso que llamamos la estima que tiene el ser humano por sí mismo, yo creo que es un aporte fantástico ujú, y habría que seguir trabajándolo. ujú. Y yo últimamente he estado dándole vueltas y vueltas aquí en las sesiones y en mi reflexión, mi meditación personal a este tema que parece así sencillito e incluso a veces hasta medio de moda o trivial, que es el de la estima propia, que Ujú, otros le llaman la autoestima. ujú, Y que hay una gran confusión sobre la autoestima, dicho sea de paso, porque para personas que la autoestima es quiérete a ti mismo. Qué bonito soy, qué lindo soy, tengo una gran autoestima. Y eso no es la autoestima. ya. Autoestima tampoco es decirle a la gente, tú puedes, tú puedes, tú puedes, alcanza tus sueños, súbete al Everest o al Matterhorn o al Cervino. Tampoco es eso la autoestima, ¿no? La autoestima es una ecuación que hay que resolver con trabajo interior. En esa ecuación tienes que descubrir cuáles son tus fortalezas Ujú, profundas y cuáles son tus debilidades profundas. Sumado esto, da el peso que tienes. Por eso cuando se dice autoestima, la estima no quiere decir querer, agradar o dar besitos, no. Estima es cuando yo te pregunto, ¿cuánto estimas tú que cueste esta casa? Bueno, yo creo que cuesta 1.000.000. Ah, ¿cuánto estimas que vale este automóvil? Ah, es ponderación. Entonces, cuando yo pregunto, ¿cuánto creo que yo peso como ser humano? ¿Cuál es mi peso como ser humano? Mi valor como ser humano. El resultado lo tengo que dar no con frases de, es que yo me quiero, yo tengo una buena idea de mí. No, no, no. Tiene que ser producto de un inventario que yo hago, de decir personal, que son mis fortalezas. Y también cuáles son mis limitaciones. Y voy a poner un ejemplo muy sencillo. Lo voy a tomar del deporte. Un boxeador. Hay boxeadores por categorías, ustedes lo saben, boxeadores que tienen peso pluma, peso mosca, peso ligero, peso completo, peso superpeso. ¿Sí? Pero lo que tienen en común todos los boxeadores en cualquier categoría es que ellos tienen fortalezas y tienen debilidades para entrar al ring de box. Y que el deporte del boxeo es conocer la debilidad del otro para ganarlo. Y yo conocer la debilidad del otro para no dejarme, incluso ganarle también. Pero un boxeador que no conociera sus debilidades está perdido. Un buen entrenador que le dice a su pupilo, mira, eres bueno para esto, pero aquí tienes que cuidarte, tienes que fortalecer esto y hacerle un inventario detallado de sus fortalezas y debilidades. Eso da como resultado un buen boxeador. Entonces, un ser humano tiene que ser el resultado de la suma de sus fortalezas con sus debilidades. Pero será motivo quizá de otra conversación. A ver, ¿de qué fortalezas estamos hablando? Porque ahí también podemos confundir. No, es que una fortaleza es que mi papá es diputado. Tendría que ser dirigido a las gestiones de emociones. Claro, tienen que ser fortalezas internas tuyas de tu estructura de personalidad, de tus experiencias personales, etcétera, etcétera, etcétera. Ujú, ¿Sí? Igual tus debilidades que son producto de tus experiencias o debilidades que tú vienes cargando, por ejemplo, de experiencias que has vivido que tuvieron que ver con tu infancia, con tu adolescencia, con heridas que tienes, con frases que se te quedaron grabadas. ujú.
que trabajaron más bien en infravalorarte o en lastimarte o en hacerte sentir menos y que te las has creído y que sigues cargando con ello, eso evidentemente te debilita y eso es parte de tus debilidades. Bueno, yo sé que este tema a mí personalmente es un tema que me fascina, porque yo creo que es el corazón de uno de los tantos capítulos que hay que abordar en la psicoterapia. Las personas no salen adelante simplemente con échale ganas y te doy 2 que 3 elementos técnicos. No, hagamos un inventario de quién eres tú para ti, sobre qué estás plantado y sobre eso vamos a ver. Porque es como el que me dice, yo quiero comprarme una casa, pero no tengo dinero. Bueno, pues a ver cuándo la compras. Guillermito, ya cállate porque ya creo Guillermo, que ya está suficiente. solo para un poquito cerrar esto del tema de migración, con Sí. respecto el trasfondo de los emigrantes, también se podría considerar allí las personas que han migrado en diferentes situaciones, en diferentes contextos o motivos. ¿El trasfondo crees que sea el mismo? Yo creo que tu pregunta es muy, muy pertinente, porque yo creo que a veces pensamos en el imaginario colectivo, y esto es un tema muy de la sociología y de la antropología cultural de ahora, que nuestra mente es bastante sintética, nuestra mente le gusta la simplicidad y no la complejidad. Y entonces cuando nosotros tenemos un fenómeno social, rápidamente tratamos de sintetizarlo para no complicarnos. Y entonces cuando simplemente pongamos como ejemplo la palabra migrantes, migración. Hoy por hoy, si hacemos una encuesta verbal en la calle, la gente normalmente tiene una idea, sobre todo aquí en México, de que migración es gente pobre, gente que no tiene dónde caerse muerta, gente que va perseguida por el narco, gente que ya no tiene dónde sembrar sus tierras, gente que no pudo entrar a la universidad, gente que no tiene nada de capacitación, gente que no pudo estudiar la universidad, gente que incluso están en el crimen organizado, que venden estupefacientes y que ven cómo se cruzan allá para tener mejor negocio. O sea, hay una cantidad de fantasías que se despiertan en torno a la palabra migrante o a la palabra refugiado. ¿Sí? Por un lado decía yo que todos somos migrantes. Por ejemplo, yo mismo, el que les habla, soy migrante. Yo migré a México. Claro, en unas condiciones que si lo veo y lo agradezco profundamente a la vida, pues en unas condiciones óptimas. A mí me invitaron a trabajar en una universidad y a los 25 años tomé el avión y me vine. Claro, yo no tenía en mente que mi vida la iba a hacer aquí en México. Yo vine por 9 meses y mi equipaje daba cuenta de eso. Traje 3, 4 mudas de ropa, un mapa, 3 libros, una pluma, un cuaderno y dije lo demás lo encontraré en el camino, ¿verdad? Pero soy migrante. Lo que pasa es que de migrantes a migrantes hay todo un contexto cultural, socioeconómico, coyuntural, de épocas de la historia, etcétera, donde tendríamos que ver que detrás del nombre migrante, pues hay N número de variables, ¿sí? Y creo que los estereotipos a veces causan mucho ruido, mucha confusión en esto y pues hay que ver la realidad específica de cada persona. Porque yo más me refería en el trasfondo, ¿no? El trasfondo de todo, Sí. de las pérdidas sobre todo, ¿no? Porque bien hay ese estigmatismo de la migración, de la gente pobre o necesitada, pero también está la otra parte, por ejemplo, de las parejas que migran de un lugar a otro por motivos de trabajo y detrás está la esposa. Entonces, esa esposa, ¿cómo se encuentra, no? Con todas esas pérdidas de país a país. No es que le falte, va por otros motivos. Acompañar a su esposo. Sí. Una relación, ¿no? Sí.
pero ella tiene muchas pérdidas. Entonces, el trasfondo para mí, en el fondo, es igual, ¿no? De esas pérdidas. El contexto, naturalmente, que es distinto. Sí, De los sí. que vienen por pateras o los que vienen en buenas condiciones, óptimas, y Sí. me voy a lo otro, ¿no? Claro, en el caso específico, por ejemplo, de las parejas que migran o de las familias completas que migran, pues ahí es todo un mundo el que se abre, todo un mundo el que se abre y hay que analizar con mucho detalle todo el trasfondo emocional, todo el trasfondo del vínculo que tiene la pareja, todo el trasfondo cultural del tipo de vínculo que han tenido antes de migrar y cómo en la práctica la migración puede detonar tanto un horizonte que sea prometedor y muy bueno, o puede significar también un conflicto permanente en la pareja, el quiebre de la pareja, la separación de la pareja, etcétera. O a veces situaciones que no haya una resolución pronta y la parte más débil, entre comillas, de la pareja se somete porque el que toma la decisión de emigrar es el hombre y la mujer nada más se pliega a la decisión del hombre y tiene que soportar eso porque de otra manera, dentro de su visión de lo que es una relación, no considera una opción para ser autónoma y para tomar su propia decisión de si me voy o no me voy contigo, ¿sí? Porque las decisiones familiares, entre comillas, también implican decisiones individuales, sobre todo cuando se trata de adultos, otra cosa es con los niños, ¿sí? Pero hay esa parte, diríamos, tan delicada, tan sensible de cómo compaginar en el hecho, por ejemplo, de la migración de una pareja con familia o de la sola pareja, el respeto y la consideración al proyecto personal de cada uno, que no se puede dar por asumido porque vamos todos en paquete, o porque así toca, o porque así lo decido yo y te lo impongo, ¿sí? Entonces, creo que eso es importantísimo lo que estás diciendo. Dale, yo Pero, creo que sí. Ya estamos, ¿no? Ya son las 8:11 hoy. O sea, bueno, aquí Sí, para ti son las 2 de la tarde, ¿no es cierto, Guillermo? a ver, hora de aquí son las 12:12. Ah, 12. Ah, wow. son 8 horas. Tenemos 8 horas de diferencia, wow. 12 del día, 12 minutos. Sí, 8 exacto. Sí. Oye, yo me muero de ganas, de curiosidad, de preguntarte algo así muy cortito, chiquitito. Algún día lo hablamos un poco más, pero tú que vives ahí en esa zona en donde se ve una crudeza un poco, digamos, poco grotesca del ser humano, ¿no? Desde, bueno, desde todo el drama de la migración, de las mafias, de los robos, de los asesinatos, del narcotráfico, de todo eso. Solo así, muy breve, muy breve. ¿Crees que el ser humano, crees que la maldad eh, humana es un condicionamiento así muy fuerte, tan fuerte que es muy complejo salir de ese torbellino de la violencia? Pues es una pregunta de alta complejidad, porque si nosotros nos apegamos a, a un solo ángulo para responder a esta pregunta, pues no sería tan complicado responder a ella, ¿verdad? Y esa es un poco la tendencia cuando el ser humano, sobre todo en estas partes del mundo, intenta o quiere, de buena fe, aportar algún tipo de solución, algún tipo de respuesta a toda esta problemática del tejido social, de esta depreciación de la vida, etcétera, etcétera. Y como podremos comprobar, la vida humana
es tan compleja y está tan fragmentado lo que es el conocimiento humano, que yo cada vez que escucho en los foros de diverso tipo las soluciones que se aportan, siempre me encuentro con esta misma dificultad, que es una dificultad en el fondo de conocimiento, es una dificultad epistemológica, dirían los filósofos, y es cómo comprender la complejidad de un fenómeno que tiene tantos rostros. Entonces se hacen foros y se dice, no, es que el verdadero problema para rescatar esta situación de violencia es rescatar a la familia, rescatar los vínculos. Otros le apuestan todo a la cuestión educativa y formativa. Si las personas tuvieran, no sé, como una maduración en su ser, pues actuarían de otra manera. Otros dicen, no, toda esta problemática es una problemática eminentemente económica. Nadie migra si en su tierra y en su país está bien, tiene trabajo, tiene satisfacción, tiene los satisfactores para cubrir sus necesidades básicas. Nadie buscaría irse a otro país si en su propia casa lo tiene todo. Por tanto, es un problema de empleo, es un problema de educación, es un problema de oportunidades laborales. ¿Sí? Es decir, que el mismo problema se aborda desde tan diversos aspectos que en el fondo yo tengo que decir, si soy honesto, hablando intelectualmente, pues todos tienen una parte de la verdad, una parte de razón. Pero por otro lado, cuando vemos ya la crudeza en sí del día con día y cosas así verdaderamente, como tú decías, grotescas, de una crueldad grotesca, de una maldad, de una perversión, de un cálculo, para dañar a otro o al otro o a los otros, es donde uno se plantea lo que antiguamente decían que es el problema del mal, de la maldad, de la crueldad humana. Y esto evidentemente rebasa a todas las opiniones y a todos los enfoques parciales que tratan de resolver esto. Creo que hay un autor que, por cierto, si no me equivoco, es un filósofo alemán que nació a finales del siglo XIX, judío, que se llama Ernst Bloch. Ustedes quizá lo han oído nombrar o lo han leído. Tiene un artículo él muy hermoso que se llama Una razón para la esperanza o algo así. Él fue profesor en Tübingen. Bueno, y lo que dice es esto, palabras más, palabras menos. Dice, aunque estemos en el siglo XXI, él no vio el siglo XXI, él murió en el siglo pasado, pero lo digo yo, aunque estemos en el siglo XXI y hayamos ido y vuelto a la luna y tengamos todas las cosas que tenemos que nos dejan atónitos, desde, no sé, radiotelescopios, viajes submarinos, la vuelta al planeta, el mundo digital, el manejo del genoma humano, en fin, la inteligencia artificial, toda esta temática que nos deslumbra. Sin embargo, la violencia, la crueldad, parece que todo eso no le ha hecho mella. 2000 años de cristianismo parece que no le ha hecho mella. Quizá haya contenido un poco, pero cuando se desata la violencia, dice Ernst Bloch, quizá para nuestra mente un poquito confundida o soberbia, podríamos decir, tendremos que reconocer que todas estas maravillas que hay, en el fondo todavía siguen tapando, poniendo un velo y encubriendo, que en nuestro recóndito ser todavía estamos viviendo en las cavernas y que hay momentos en que aplicamos ese término cavernícolas, aunque quizás los cavernícolas no eran mala gente, simplemente vivían en las cavernas porque no tenían otro lugar donde vivir. Pero bueno, se suele decir que el tiempo bárbaro, el tiempo de las cavernas es donde no había leyes, donde no había respeto por la vida ajena,
etcétera, etcétera. ¿Ya? Bueno, con esa salvedad de que no quiero ser peyorativo con nuestros hermanos cavernícolas, pero si vemos el panorama de la humanidad, llámese el nazismo en su expresión, el apartheid, las formas de esclavitud que hay ahora, la trata, el abuso de las criaturas, el disponer de la vida de los demás como si fueran objetos, con leyes de trabajo que son terribles, de explotación, en fin. Pues somos todavía cavernícolas. Y por eso nos desconcertamos y por eso nos rebelamos y por eso sufrimos, porque todo esto finalmente hay momentos en que queda revuelto y queda confundido. Nosotros hacemos pues nuestra modestísima parte de sumar, de aportar y de rescatar eso que también hay en el ser humano, que cuando pasa el nubarrón de nuestra propia violencia, podemos volver sobre nuestros pasos y decir, ¿qué hice? ¿Qué hice? Y vean, yo no soy muy amante, salvo que sea necesario, de andar citando muchas cosas. Más bien prefiero hablar de lo que la vida me ha enseñado, pero a veces hay que dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pero creo que fue un gran hombre, que primero fue hombre y conoció de la vida muy bien. Y después se cristianizó y fue Agustín de Hipona, que se le conoce ahora como santo. Y bueno, él era un africano, era un color people, ¿eh? Y él tuvo una vida pues muy al estilo romano. Y Agustín de Hipona, en alguna parte de un libro que yo leí cuando tenía 18 años, que se llama Mis Confesiones, dijo él, no hay una sola cosa que otro ser humano haya hecho. Paréntesis. Metan ahí todo lo que quieran, de malo, de perverso, de etcétera, que yo también no pudiera hacerlo. O sea, potencialmente en todos los seres humanos está que si nosotros no estamos, diríamos, como muy centrados en el presente, con buen conocimiento de nuestro mundo interior, de nuestras fortalezas, de nuestras debilidades, de nuestras impulsividades, y no tenemos un trabajo cotidiano, habitual, de meditación, de serenar nuestra mente, nosotros en 10 minutos podríamos ser cualquiera y hacer cualquier cosa de violencia o de perversidad, etcétera, etcétera. Y quiero terminar con una frase que me la comentó un amigo mío que ya descansa en paz, un médico aquí en la ciudad de Chihuahua. Cuando yo llegué, me invitaron, luego, así como a la semana, yo no sé cómo se enteraron, pero me mandaron una tarjetita que me presentara en la Facultad de Medicina y me invitaron a dar clases ahí, que yo diera lo que quisiera y que ellos necesitaban algo un poco más de complemento humanístico para los estudiantes de medicina. Entonces diseñé un curso que le llamé Las implicaciones psicológicas de la relación médico-paciente. Y lo di por 7 años, ¿verdad? Después se acabó el curso porque comenzaron a dar más inglés y más computación y mi curso voló. Pero recuerdo que en la conversación con ese médico, que fue también el director de la Escuela de Medicina, un día estábamos tomando café en su oficina, él y yo estaba familiarizándome con la gente de aquí de la ciudad, y yo, por situación que conocí a un amigo suyo, y entonces le dije, oiga, le manda saludos fulanito, que creo que somos ahora una amistad en común con él. Y así me dijo, qué bueno, qué bueno. Este hombre era un hombre de negocios. Y yo le dije,
salió de mí decirle, se me hizo una persona fantástica, una muy buena persona. ¿Saben qué me contestó él? Hasta el día de hoy. En ese momento perdí la virginidad de darle a todo mundo el calificativo de buena persona en mi mente, que se los debo seguir dando, pero yo le añadía, él es buena persona y siempre lo será. Y hagan de cuenta que esta respuesta de este amigo médico, que era un hombre de pocas palabras, muy realista, pero de un gran corazón, me dejó helado, porque incluso la sentí un poco brusca, un poco delicada, pero muy verdadera. ¿Por qué lo diría? ¿Qué le sabría? Yo no sé, no me meto a especular, pero a mí me quedó la enseñanza, now, forever and ever, amen. Y me lo aplico a mí, no se lo aplico a los demás. Guillermito es bueno, trata de ser congruente, trata de ser ético, trata de ser honrado, de decir las palabras verdaderas, de ser consciente de lo que dice, porque lo que sale de su boca ya no regresa, de no tomar lo que no es de él. Esa es mi ética personal, así, muy sencillita. Pero soy, hasta el día de hoy, mañana quién sabe. Porque aquí no hay títulos de propiedad. Aquí es todos los días. Tan, tan. Vale. Bueno, chévere. Gracias, oye. Bueno, Dale, dale. los que tengan que tomar el tren, corran. Los que tengan que ir en bicicleta, hagan calentamiento. Los que tengan que apagar la olla de la estufa, apáguenla. Los que ya se están durmiendo, pues que duerman bonito. Y yo todavía me queda medio día por delante. Muy bien. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Guillermo. A todos ustedes. Muchas gracias. Pero A todos ustedes. déjanos la pregunta que nos ibas a Ha hacer. sido un privilegio Nos quedamos estar con ustedes en un día tan hermoso. Guillermo. No, digo que déjanos la pregunta que dijiste. Ya nos quedamos. ¿Qué vas a hacer? Pues te acuerdas que dijiste, les voy a hacer solo una pregunta. Así que ya nos quedamos con esa. Oh, sí, es cierto. Sí, la pregunta era precisamente en la línea de Eduard, perdón. La línea era, ahora que están ustedes completando su formación y se hacen una miradita retrospectiva, mi pregunta era, por cariño y por curiosidad, era cómo supieron ustedes, cómo se encontraron ustedes con la logoterapia o cómo la logoterapia los encontró a ustedes hasta el punto tal que decidieron tomar este entrenamiento, que ya son palabras mayores, porque uno puede encontrarse con X, con Z, leerlo y pasa otra cosa y dice, qué interesante, pero yo no me metería en eso. Invertirle el tiempo que le han invertido, el dinero, la disposición, hasta algún sacrificio personal, eso me dice algo de ustedes. Cómo se encontraron con la logoterapia y cómo la logoterapia los encontró a ustedes, que puede ser por algún maestro, maestra, amigo o circunstancia. Y la segunda parte de esta única pregunta es haciendo una especie de resumen de sus vidas hasta este momento, tratando de indagar un poquito en el suprasentido de haber tomado este entrenamiento. Mi pregunta es, ¿en qué aspectos de su vida personal la logoterapia ha incidido o ha provocado algún cambio interno en su forma de ser o en su forma de relacionar?